Sí, buenas tardes a todos, ¿no? Un gusto que estén otra vez los que nos visitan de otros países con nosotros en el Instituto Mexicano del Transporte. Espero que efectivamente el curso y el taller patrocinado por CAP haya sido de su agrado. Sí, en la Coordinación de Infraestructura del Instituto Mexicano del Transporte tenemos, desde que se fundó el instituto hace ya un poco más de 30 años, todo el tiempo trabajando en el concepto de gestión, sino efectivamente hemos evolucionado mucho de la gestión pura de pavimentos, que era como inicialmente se entendía, a una gestión más hacia todos los activos como tal como está representando un poco en este manual de gestión de la Asociación Mundial de Carreteras. También tengo años trabajando en la Asociación Mundial de Carreteras en comités de pavimentos, pero sobre todo también de geotecnia, ¿no? De terracerías, de drenaje. Y quizás lo más interesante del asunto es que pues, en todos los temas de trabajo siempre está gestión, ¿no? Y por eso pues cae muy a modo recordar un poco, y por eso un poco el objetivo de la ponencia, de que no solamente hay pavimentos, ¿no? Hay otro tipo de activos que conviene mirar, conviene tener en mente, porque todos contribuyen a los indicadores de mayor nivel de servicio de la red, porque no todo es pavimento, ¿no? Tenemos los señalamientos, ¿no? Tenemos los puentes, tenemos los túneles, los portales de túneles, los muros de retención, ¿no? Y en este caso me voy a referir de caso particular porque hemos trabajado un poco a lo que se refiere a cortes y terraplenes, ¿no? Que pues dependiendo un poco de la orografía donde esté nuestro proyecto o la red carretera, puede ser más importante que los costos involucrados únicamente a pavimentos. Nuestros colegas que vienen de países andinos o con redes, ¿no? Donde la orografía es realmente mucho más agreste que la nuestra, que de por sí en ciertas zonas es bastante difícil, lo van a entender muy fácilmente. Ya en la mañana Ricardo Solorio comentaba muy bien que hay activos que hay que reemplazar, una señal de cualquier tipo, ¿no? Que tiene una duración muy finita y que pues hay que cambiar en un cierto tiempo, y otros activos que tienen una duración indeterminada, pero que con el mantenimiento correcto pueden durar, ¿no? Lo necesario para contribuir a la preservación del activo. Y ese es el tema, ¿no? La preservación del activo, ¿no? Y aquí en particular de los activos geotécnicos. Bueno, esta es la liga de los manuales que ya en la mañana Ricardo Solorio le decía que pueden encontrar en la Asociación Mundial de Carreteras. Quizás le faltó mencionar que hay un nuevo manual, hay el manual de terracerías que está disponible desde hace menos de un mes ya también en el portal, resultado de 8 años de trabajo en esos comités de la Asociación Mundial de Carreteras, y con una justa razón, porque al final muchos de los deterioros, por así mencionados de forma general, que podemos observar en la superficie de rodadura, pues tienen un fondo, ¿no? O sea, vienen de algún lado, ¿no? Es cierto que gestionamos, que operamos en términos de indicadores de desempeño de servicio, ¿no? Pero siempre hay una explicación, ¿no? De dónde puede prevenir tal o tal deterioro, ¿no? Que muchas veces sí puede ser profundo, ¿no? Puede ser profundo debido a capas inferiores de pavimento, a un nivel de drenaje profundo deficiente, ¿no? Que nos va a meter en problemas a la hora de llegar a los puntos de rehabilitación, o reconstrucción, que quizás es la peor de las etapas a las que no queremos llegar, ¿no? Pero bueno, en este caso en particular quizás hay que recordar que, bueno, pues ahí tenemos ejemplos de activos diferentes, pavimentos es uno, puentes, portes, obras de drenaje, ¿no? La gestión de obras de drenaje, ¿no? Aún más, ¿no? Estamos hablando de la gestión de obras de drenaje para agua de tormenta, ¿no? En condiciones especiales, ¿no? Donde hay que desalojar en tiempos cada vez más cortos, que impone un poco los cambios climáticos que estamos padeciendo en todas las regiones, ¿no? Con isoyetas en 24 horas que cae la lluvia que no caía antes, ¿no? Y que hace que toda estructura de drenaje existente hoy pues ya no está siendo suficiente para lo actual y muy dudosamente quizás para el mañana, ¿no? Allá hay mucha cuestión de modelación también de cómo anticipar un cambio climático a partir de datos pasados que ya no son necesariamente representativos, ¿no? Y de hecho no lo son, ¿no? De lo que pudiera pasar en el futuro, ¿no? Pavimento nos ocupa mucho, efectivamente, también debo reconocer que en el instituto, aunque proclamamos la gestión global, ¿no? Al final la realidad un poco nos impone a dedicarnos a lo que un poco el sector más requiere. Por ejemplo, en el instituto verificamos todos los equipos que miden fricción, macrotextura, IRI, ¿no? Roderas, ¿no? Deflexiones, ¿no? Radares de penetración. Recientemente estuvimos con equipos de medición de pendientes de alta velocidad, ¿no? Para pendientes transversales, longitudinales, ¿no? En rectas, en curvas, ¿no? Y próximamente espero ver
también que nos lleguen ya los deflectómetros de alta velocidad, que ya andan por ahí en el mercado, ¿no? Aquí en México, aparte de los deflectómetros de alto impacto de tipo FWD o HWD, hay 2 o 3 curviómetros, ¿no? Que andan circulando por la red midiendo a 40 kilómetros por hora, pero mucho más eficientes, ¿no? Que otras tecnologías, ¿no? Y ahí estamos trabajando bastante. Por supuesto, trabajamos en los materiales, ¿no? Van a ver mañana en el recorrido al área que nos compete, sobre todo de infraestructura, nuestro simulador de vehículos pesados, ¿no? Donde estamos haciendo los ensayos en corto plazo, ¿no? Del comportamiento de secciones para valorar la interacción de todas las capas y a nivel de laboratorio, que lo verán, pues el comportamiento de cada una de ellas, para que un poco de teoría más un poco de buen juicio y sentido común, pues logramos tener un modelo que pues permita ayudar al comportamiento particular de la red mexicana de carreteras en sí, e incluso cada una de las partes de la red a nivel local, ¿no? O regional que tienen su propia especificidad, ¿no? En la mesa redonda lo voy a poner porque me va a tocar coordinar un poco la mesa redonda, pero recordar que esto no es un traje a la medida, ¿no? Muchas de las preguntas que escuché daban la impresión, ¿y por qué no tiene esto? ¿Por qué no tiene esto? Porque no es un traje a la medida, ¿no? Es una metodología que está propuesta, cuyos ingredientes están ahí, pero en realidad quien le toca implementarla, ¿no? Ajustarla es a la administración, ¿no? Que tenga a su cargo la responsabilidad de la preservación de los activos de una forma más integral. Hay puentes, ¿no? Que, bueno, por sí solos a nivel mundial tienen su propio sistema de gestión, cuando debería ser cursada, ¿no? En el instituto elaboramos mucho y que, bueno, no fue tema de este seminario, pero bueno, mañana cuando visiten el Centro de Monitoreo de Puentes, van a ver que estamos monitoreando puentes atirantados con sensores a larga distancia, ¿no? Vía satelital, ¿no? E interpretando datos, ¿no? Pues para tratar de estimar el posible comportamiento que pueden tener estas estructuras y que sin lugar a dudas puede ser mucho más catastrófico, ¿no? Que simplemente que el IRI pasó de 1.8, ¿no? A 2.3. ¿No? Entonces ahí también estar atentos al comportamiento de todos los activos y en forma simultánea, ¿no? Ese es un reto para la autoridad y más conforme subimos de nivel, ¿no? En la jerarquía de gobierno, ¿no? Porque al final uno espera que en el nivel más alto sea un gestor completo, ¿no? De todos los activos de la red y no solamente de uno de ellos, ¿no? Los túneles, que también tienen su especificidad y que en México en los últimos años se han construido mucho, sobre todo a raíz del desarrollo del eje Durango-Mazatlán, que por sí solo involucró varias decenas, ¿no? De túneles y otros hacia Coatzacoalcos medio sumergidos, ¿no? Que ya están operando y que tienen su propia problemática. De hecho, hay un manual de túneles en PIAR, como bien se lo comentaron en la mañana, y bueno, terraplenes que pueden fallar, ¿no? Hay zonas del país donde por culpa de una mala selección de material, pues empezamos a tener deformaciones como la que ustedes observan ahí, que es en el sureste de México, ¿no? Esta debe ser de las Chiapas o Cozocuautla, ¿no? Por allá en el sur, ¿no? Con suelos residuales, por ejemplo, de origen residual, ¿no? Hablando ya de mecánica de suelos básica, con comportamiento difícil, que ya sabemos que tienen difícil, pero es el material que está ahí, que está en los cortes, ¿no? Y empezamos a cortar y la maquinaria, y muy interesante el asunto, empieza a cortar de arriba hacia abajo, ¿no? Los cortes, ¿no? Empieza a balconear. Lo primero que corta, que es arriba, lo coloca en el terraplén. ¿Dónde? Abajo, ¿no? Entonces, estando pasando material de arriba hacia abajo, resulta que más del 80% de asentamientos de terraplenes altos son debidos al tercio inferior, ¿no? Del terraplén. ¿Por qué? Porque estamos usando materiales no acordes al desempeño del pavimento, porque se nos olvida que el terraplén al final, aún estando en las capas muy inferiores, porque debe haber terraplenes de 20 metros, ¿no? O más, que quizás deberían haber sido sustituidos por un viaducto, ¿no? Están contribuyendo con deformaciones muy excesivas, y entonces ponernos a decir que roderas de 9 milímetros, ¿no? Es nuestro extremo, va a ser imposible, ¿no? En ciertas condiciones, si no tenemos tampoco muy claro el comportamiento geotécnico de los materiales. O sea, hay cosas ahí que son hiper relevantes. Este terraplén que mostré anteriormente acabó por fallar, ¿no? Claro, porque además tenemos el tránsito vehicular, que siempre está ahí, ¿no? Que es el enemigo para el cual diseñamos, es nuestra solicitación primaria, ¿no? Que en México efectivamente nuestro nivel de economía con todo hace que todos los vehículos van sobrecargados, ¿no? Con altos niveles de solicitación, ¿no? Hacia el pavimento y hacia todos los materiales, aún hacia capas muy profundas. Cortes carreteros, ¿no? Que en muchas condiciones pueden significar más costos, ¿no? Que la conservación anual solamente en pavimentos, y en donde la problemática está más dirigida a problemas de erosión, ¿no? Inicialmente, ¿no? Un control de erosión que no está, de hecho, dentro de las metodologías clásicas que se consideran para estabilidad de taludes, ¿no? Porque en realidad es la metodología más importante, ¿no? Que quizás deberíamos tener en cuenta, porque si controlamos la erosión, la cara del talud, el ingreso de agua, ¿no?
la preservación del perfil, es seguro que podemos prolongar mucho, ¿no?, la vida del corte si le damos un seguimiento adecuado. Ahí tiene un ejemplo de corte donde el revestimiento, que ahí pueden apreciar, o cualquier otro que se haya colocado, en ciertas condiciones simplemente o no funciona o te dan condiciones meteorológicas que acaban por inducir una falla y eso hay que reponerlo, ¿no? Y si en nuestra vía resulta que tenemos en 100 kilómetros 90 cortes, que pasa en muchas zonas de México, entonces resulta que la inversión de los estudios previos, ¿no?, para encontrar la correcta solución y la implementación de la solución, pues van a acabar siendo pues completamente indicativos. Aquí tienen un caso extremo en la Tijuana-Ensenada, ¿no?, de hace unos años cuando en México nos consiguieron simultáneamente 2 huracanes, ¿no?, el Ingrid y Manuel, ¿no? Que cada vez se hace más frecuente, ¿no? A ver si este año no tenemos 3, ¿no?, simultáneos, pero al final es parte de llamado o no adaptación al cambio climático, ¿no? Pues lo que sí quiere decir que somos más vulnerables, ¿no? Eso es invariablemente cierto, somos más vulnerables porque pues hay más usuarios, hay más tránsito, hay más economía, ¿no? Y aquí pues además recorre en Tijuana, Ensenada, si la han tenido la ocasión de caminarla, pues una hermosa costa con una vista panorámica impresionante y que eso hace que por ahí tenía que pasar, ¿no? Y cualquier solución de muévala para otro lado pues no era viable, ¿no? Porque pues tenía que seguir prestando una función no únicamente de transitabilidad, ¿no? Este ya está reparado, ¿no? Tardó unos meses, ¿no?, en que hubo un caminito de desvío, ¿no?, sobre todo hacia Ensenada. La gente de Ensenada no estaba nada contenta, incluyendo a mi comadre que vive ahí, que decía que nosotros teníamos la culpa de todo. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en estar ahí, porque cuánto puede durar un corte que inicialmente es estable, ¿no? Se aplican soluciones, ¿no?, algunas de escuela y otras no tanto, y pues siempre hay la pregunta, ¿no?, si durará. Aquí hay una distribución de costos para un tramo especial de la Tehuacán, Oaxaca, ¿no?, metida en medio de toda la sierra oaxaqueña, ¿no?, y con cortes enormes, donde solamente en ese periodo que muestro a título de ejemplo, y únicamente porque estaban los datos disponibles, ¿no?, en donde se ve que en ese periodo el costo mayor de conservación, ¿no?, de mantenimiento no fue en el pavimento, ¿no?, fue completamente a nivel de los cortes carreteros. Y bueno, es de ahí que pues estos esquemas clásicos de qué pasa si hago nada, ¿no?, o qué pasa si hago mucho, ¿no?, y que se presentan mucho en pavimentos, ¿no?, como ¿no?, de que no hago nada y pues se cae todo más rápido, ¿no?, que lo vemos mucho aplicado a pavimentos. En realidad se aplica para cualquier tipo de activo, ¿no?, para el caso de activos geotécnicos también, ¿no? Es decir, yo empiezo en una cierta condición inicial que uno supone que sea baja, ¿no? Porque bueno, si tenemos un corte de 80 metros o un terraplén de 20 metros, a lo mejor ya empezamos de un riesgo que ya no, o de un peligro que ya no es tan bajo, pero ciertamente con el pasar del tiempo pues se va a volver en condiciones cada vez más críticas. O esquemas más de acciones proactivas, ¿no?, de preservación, ¿no?, como se enmarca en la última estrategia, ¿no?, en verde, ¿no?, de estar atentos, de darle seguimiento a los cortes, a los terraplenes, ¿no?, a los que me voy a referir en particular, pero en realidad para todos los activos de todo tipo, ¿no?, a través de alguna medida, que así como en pavimentos hacemos, bueno, ya no solo con el IRI, ¿no?, porque le seguimos la pista al menos en superficie a otros 7 parámetros, ¿no?, pero en el caso de cortes, a un indicador que pueda ser práctico, ¿no?, y que se puede incorporar, ¿no?, para facilidad sobre todo de los contratos de concesión y que sea parte, ¿no?, de lo que una administración carretera se puede interesar. A nivel de red, ¿no? Porque luego cuando hablamos de esto con la gente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, dicen, no puede ser tan general, porque esto debe ser mecánica de suelos pura y tenemos que ir a sacar sondeos con penetración estándar, ¿no?, sondeos en inclinómetros, ¿no?, la geología completa, ¿no?, el diagrama de polos, ¿no?, y ver inclinaciones. Cuando aquí lo que se trata es de tener indicadores de otro nivel, ¿no?, que de una forma rápida nos permitan tener, si quieren ustedes, un número, así como lo es el IRI, que estando en ciertos valores, pues nos pueda dar una idea, ¿no?, del peligro que puedo tener al año siguiente, o al otro año, para poder al menos, si soy responsable de la red, así va a ser, un conocimiento, ¿no?, de lo que realmente está pasando. Esto nos lleva, como siempre, a las etapas de gestión de conocimiento, ¿no? O sea, tengo datos, pero los datos solos no sirven de nada, ¿no? Pues sí los tenemos que transformar en información. Como diría en la mañana, la información requiere una buena base de datos, porque efectivamente, si tengo mucha información y la tengo almacenada pues, en las cajas de archivo muerto, quizás no va a ser tan útil para que la información se transforme en conocimiento, ¿no? Y entonces sí tomar decisiones, ¿no? Fundadas, ¿no?, administradas, con datos reales, bien almacenados, para que aun y cuando no esté yo, ¿no?, y no esté el otro, la administración que le toque la pueda continuar de una manera efectiva.
¿no? Ahora sí hay condiciones de frontera actuales, ¿no?, que imponen que cada vez más pues esos indicadores pues estén ahí presentes y se cumplan. Hoy en la mañana de los indicadores de servicios, ¿no? Sí, la gente, la opinión pública, los usuarios tienen expectativas cada vez más altas, ¿no? No son condiciones de frontera actuales en la operación de la red, al menos en México, ¿no? Quiero pensar que debemos compartir, ¿no?, mucho de eso, ¿no? Exigencia más de los usuarios, menos personal. De hecho, Salvador Fernández Ayala ayer comentaba un poco su intención de que haya más gente, ¿no?, en las brigadas que estén atendiendo el mantenimiento al menos de la red básica. Hay un tema, ¿no?, que efectivamente con una brigada de 5 personas, ¿no?, pues está muy difícil darle seguimiento a 100 kilómetros de una forma eficiente. Necesidades crecientes de presupuesto, sí, eso ya lo han comentado todo el tiempo, ¿no? El dinero nunca alcanza, y menos en nuestros países. Supervisión del público usuario, ¿no? Ahora a través de redes sociales se da mucho el seguimiento y las quejas. Se ve mucho en México, quizás en la red de cuota, ¿no?, sobre todo en la red que opera Capufe, que no es el único operador, pero cuando uno va sobre una carretera concesionada, ¿no?, y tiene un percance o observa que hay mucha neblina o hay accidentes, uno se queja directo en el Twitter de Capufe, ¿no?, de Caminos y Puentes Federales, y ellos responden amablemente que no es de su jurisdicción, ¿no? Pero el público está ahí, ¿no?, está atento, ¿no?, pidiendo que por favor háganme caso porque yo estoy ahí, ¿no? Y eso está llevando mucho a la evolución de la tecnología también, para que incluso a través de los smartphones ya el usuario, ¿no?, así como nos dice el congestionamiento, ¿no?, con estas aplicaciones, ¿no?, que están disponibles, oye, ¿por qué no nos dice pues también el nivel de IRI que tiene la velocidad por la que voy a circular, el porcentaje de baches o agrietamientos, ¿no?, los tiempos estimados de reparación y una propuesta a tiempo de una vía alterna, ¿no? Ya son cosas que en realidad los usuarios lo están tratando de implementar ya, ¿no?, a pesar de los esfuerzos de gobierno que siempre van un poco más lento de las expectativas de los usuarios, ¿no? Bueno, el sistema de gestión, bueno, son características que no voy a precisar porque ya tienen muchas horas, ¿no?, hablando del asunto de gestión de activos. Sí, la parte tecnológica, porque efectivamente ir a levantar, en este caso al pie de un corte, ¿no?, de un terrapleno, lo que sea datos, pues más vale que sea rápido, expedito, en tiempo real y que se transmitan inmediatamente a una buena base de datos para que la información y los datos lleguen pues a aquellos que están en las etapas siguientes manipulándola, ¿no?, y posiblemente tomando decisiones, ¿no? Entonces eso va a estar. Es en este contexto que hicimos la propuesta hace un tiempo de un par de indicadores, le llamamos indicadores generales de estabilidad, uno para terraplenes, ¿no?, uno para cortes, ¿no? Hicimos ahí una búsqueda, pues, como marca los cánones de la investigación, de lo que se hace en otros lados, ¿no? Oye, ¿cómo podemos definir una especie de IRI para corte, ¿no?, y de IRI para terraplén que se pueda determinar más o menos rápido, ¿no? Y que fuera más o menos confiable? Y sí, hay información, hay esfuerzos puntuales que se hacen por muchas administraciones de carreteras, ¿no? Algunos estados de la Unión Americana, ¿no?, en Estados Unidos tienen metodologías basadas en este tipo de índices, ¿no? Y bueno, pues buscando eso es donde surgieron propuestas como por ejemplo esta que ven ustedes ahí para terraplenes, ¿no? Donde se para uno en el terraplén y en ese mapa mental que ven ahí, que bueno, igual ni lo ven ahí porque están a la distancia, ¿no? Pues están una serie de factores, ¿no?, relacionados con la superficie de pavimento, la vegetación, el drenaje, las cunetas, las contracunetas, ¿no?, las alcantarillas, la limpieza, el estado, ¿no? Que vamos ponderando con una tabla de factores, con un checklist que tenemos ahí, y que ya se puede llevar incluso en un smartphone, ¿no? Llenando rápidamente la tabla para que pues al acabarla tenga yo una ponderación de lo que yo puedo obtener, ¿no? Y en base a ciertos valores umbrales o de referencia yo poder tener una idea rápida, ¿no?, del grado de riesgo que puede tener, o de peligro, ¿no?, para usar algún término más correcto, ¿no?, ese terraplén de forma particular, ¿no? Esto calificado, por ejemplo, hicimos un análisis estadístico, y todo eso está publicado y creo que les van a hacer llegar del IMT nuestras publicaciones relacionadas con todo el detalle, ¿no? Análisis estadístico para ver cuánto sería el puntaje adecuado para que, pues, cuando se calificara, fuera realmente representativo. Se le llama un análisis estadístico por clúster, ¿no?, para poder definir, ¿no?, estos intervalos, ¿no? Y ahí ven que usamos mediciones de 3, 9, 27, 81, ¿no? O sea, calificar un factor de los que aparecían en el mapa mental, ¿no? Si estaba muy bien, pues le poníamos 3, ¿no? Si estaba muy mal, pues le ponemos 81, y eso para todos los factores, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo, ¿no?, para terraplenes, donde ahí en cada renglón hay un factor,
que se va calificando con la escala que acabo de mencionar. Al final se suman todos los factores, ¿no? Y se obtiene un valor acumulado. Este valor acumulado, si está en un umbral, me voy a regresar, que esa es la propuesta de umbrales para este caso, ¿no? De terraplenes, ¿no? Pues se puede dar una calificación subjetiva en un inicio de bajo, medio, alto, en función de un valor que aparentemente es subjetivo, pero si el residente o el encargado de su tramo lo conoce, que usualmente lo conoce, ¿no? Con el apoyo quizás de alguna empresa que en una APP o en un contrato de prestación de servicios tenga a cargo, ¿no? Ese levantamiento lo puede hacer de manera rápida. Yo con el tiempo lo empecé a probar, ¿no? En la evaluación de carreteras, incluso con mis propios estudiantes, ¿no? Y les puedo asegurar que no tardaban más de 15, 20 minutos por corto terraplén, ¿no? Para hacer el levantamiento, ¿no? Y si ahora le sumamos que tenemos drones, ¿no? Que fácilmente podríamos volar un dron, porque pues sí hay que ir a ver la contracuneta, ¿no? Así como está la contracuneta, pero pues si me tengo que trepar la contracuneta y estoy arriesgando el pellejo, pues quizás ya no es tan interesante y ahora pues el problema está resuelto, ¿no? Con fines de tecnología, ¿no? O sea, con todo lo que puedo hacer en un tiempo mucho más rápido. No, sí debo insistir es que es un índice general de estabilidad, no es un factor de seguridad geotécnico con el método sueco, ¿no? de Felenius, ¿no? Ni con elementos finitos, ¿no? Es algo que rápido me da una valoración del posible riesgo que puedo yo tener. Y de una forma muy parecida lo hemos hecho también para los cortes, ¿no? Aquí están el mapa mental donde está desglosado todos los factores que se están evaluando, ¿no? También con la puntuación de 3, 9, 18, 27, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de valoración, anotes para la valoración del índice de los cortes, si suma 250, 400, ¿no? O más de 400 para la calificación de bajo, medio o alto en cuanto a su riesgo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de un solo corte. En la publicación del instituto vienen mayores aplicaciones, ¿no? Y toda la metodología detallada de cómo se debe evaluar en el campo de la gente que esté ahí para poder hacer la cuantificación, ¿no? Ahí tienen todos los factores con su propia calificación, ¿no? Y que de veras les aseguro que pues se puede levantar muy rápido. Si se puede levantar muy rápido y lo tengo ahí disponible, le puedo dar seguimiento, ¿no? Bueno, ahí está un ejemplo de las tecnologías que yo puedo utilizar, pero aquí hay un larguillo con el cadenamiento por corte, ¿no? O sea, para cada corte yo tengo identificado en el eje vertical cuál es el valor acumulado de ese indicador, ¿no? Que tiene un valor y saber dónde estoy, ¿no? Estoy en el rango bajo, medio, alto, ¿no? Incluso saber cómo evoluciona ese factor para un corte en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otra evolución para un cierto corto terraplén dado en el tiempo y ver que quizás un corto terraplén que fue atendido correctamente, ¿no? En un cierto año, al año siguiente se perdió. Es decir, que algo estaba pasando, que a lo mejor la estrategia de mantenimiento que se le dio al corto de terraplén fue inadecuado, porque puede haber comportamientos persistentes, es decir, que reparo las grietas, ¿no? O reparo los baches que aparecen en pavimento y siguen apareciendo, dejando entrever que en el fondo hay un problema de humedad o de deformabilidad extrema, ¿no? De los materiales que están en las capas subyacentes. Pero al final, esto que presento en esta gráfica o en la anterior no lo puedo hacer si no tengo un indicador que me permite tomar decisiones de forma rápida, ¿no? Y forma rápida porque pues, en terraplenes a lo mejor tengo 15 factores, ¿no? Y en cortes otros 20 factores, ¿no? Y eso empezar a hacerlo en 15 o 20 en forma simultánea puede ser demasiado complejo y poco práctico, ¿no? Y en cambio tener un indicador, ¿no? Que congregue una cuantificación, ¿no? De lo que yo puedo esperar en el tiempo puede ser altamente valioso. Este indicador, déjeme decirle que ya en su momento la red concesionada por algunas de las empresas lo estuvo implementando, ¿no? Para la gestión de cortes y terraplenes de su red, ¿no? Sobre todo porque además ellos tenían los costos unitarios de las actividades de mantenimiento, ¿no? De corrección, y por lo tanto se podía cuantificar, ¿no? Entonces podíamos decir al año que sigue cuánto dinero requiero yo para que los cortes que tienen el riesgo o el peligro más alto se puedan bajar al menos al peligro medio. Tiene sus límites porque, por ejemplo, un factor en cortes muy importante es la altura del terraplén, ¿no? Y la pendiente del terraplén, ¿no? Y si no hay derecho de vía, no hay forma de cambiar pendiente, ¿no? Y si la altura es de 80 metros, pues difícilmente voy a cambiar altura, ¿no? Si no tengo derecho de vía para poder abatirlo, ¿no? Escalonarlo, ¿no? Y quizás me va a llevar, si es que realmente me preocupa la estabilidad de ese corte, a soluciones que requerirán estudios a nivel proyecto, ¿no? Tomando el ejemplo de pavimento. Ahí sí,
no nos escapamos y va a haber que recurrir pues a una estabilización en el extremo con algún tipo de anclaje, ¿no? O de método de sostenimiento que fuese, ¿no? Que fuese un poco más avanzado. Retomando mucho, pues al final estamos hablando de pasar los datos, ¿no? Como puede ser el estado que guarda la cuneta, ¿no? Por decir uno de los muchos que ahí intervienen, ¿no? Transformar la información, que es el objetivo de estos dos indicadores que aquí presentamos a tipo de ejemplo y que se han estado usando y sirviendo de referencia, ¿no? Para pasarla pues a conocimiento, porque además si soy atento y conozco mi tramo, la verdad es que sí, los residentes de conservación, la gente que está ahí atenta, conoce bien su tramo, a ellos hay que preguntarles, estar, ¿no? Y ayudándoles un poquito, ¿no? Para decirle, oye, quizás si lo haces así, se puede mejorar un poco, siempre de la mano, ¿no? Con la gente que está involucrada en la práctica, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, una primera conclusión, ¿no? Que esta metodología pues permite incorporar estos índices dentro de la gestión de activos, ¿no? De alguna de las partes de la gestión de activos, contribuye o trata de contribuir a esa optimización que uno busca en los recursos disponibles, ¿no? Y a tratar de justificar, como siempre, año con año, por qué voy a hacer lo que voy a hacer, ¿no? Y porque estoy pidiendo tal monto, ¿no? Para el año que viene sin ninguna justificación previa y que no sea del tipo es que estadísticamente así viene, ¿no? Sino con algo un poquito más sustentado, ¿no? Que permita a la gente de Hacienda y que maneja los recursos, pues convencerse de que el dinero realmente lo vamos a usar para ese fin, ¿no? Y que no va a acabar en cuestiones oscuras, ¿no? En un bar tequilero. Pero bueno, ahí está. Esta es la referencia 1, que es nuestra publicación en relación pues al terraplenes, ¿no? De la publicación técnica que además está disponible gratuitamente, ¿no? En la biblioteca del IMT, ¿no? En el portal del IMT. Y que me parece que el doctor Solores le ha mandado la liga y si no, pues no hay ningún problema, ¿no? Eso está completamente gratuito, ¿no? La que corresponde, por supuesto, para cortes carreteros, ¿no? De estas dos publicaciones se mandó un artículo a la Revista Española de Carreteras, ¿no? Que pues fue seleccionada dentro de los mejores trabajos de alguna edición del premio Juan Antonio Fernández del Campo, se publicó hace un par de años, ¿no? Entonces, que fue reconocida como un aporte original, porque pues al final contribuye a la solución de los problemas y a una gestión más integral de los activos que componen nuestra red carretera, ¿no? Yo aquí les agradezco y por supuesto quedo atento si tienen alguna pregunta y a toda la información que puedan requerir si es de su interés y si no es de su interés también, ¿no? Les podemos sugerir, como decía yo hace rato, pues un buen bar tequilero en la zona para los que no se van temprano, bueno, se la puedan pasar muy bien. Y si no, pues ahorita en la mesa redonda, que a lo mejor ya nos vamos a pasar muy rápido, podamos seguir en eso, ¿no? Atento a sus preguntas, muchas gracias por su atención, ¿no?